Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Ya comenzó a funcionar la nueva línea de transporte urbano Ronda Ciudad Universitaria Rosario Sur, conectando de forma directa a los barrios Las Delicias, Dorrego, Tiro Suizo, Las Heras, Nuestra Señora de la Guardia, Domingo Mateu, Tablada y Barrio de Hospitales con la Siberia, y a vecinos de República de la Sexta con la Zona Sur, con unidades 100% adaptadas para usuarios con movilidad reducida y servicio de transbordo. Circula los días hábiles y es uno de los 4 nuevos servicios que se están incorporando en el transporte urbano de pasajeros, junto con las líneas 115 Bandera Aeropuerto, la línea diferencial Rosario Sur y la extensión en la línea 153 Negra. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Otra vez, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Mario Edgardo Tourn. T-O-U-R-N. Mario Tourn. Va a contar su pasado. No es nacido en Rosario, ni es criado en Rosario. Viene acá a estudiar y se convierte en uno de los ejes de la región. Acá aparece su perfil humano, su costado, antes de ser personaje de la región y de la ciudad, porque lo es, aquello que lo trajo y de cómo se desenvolvió en la ciudad. Primer tramo de la historia de Mario Tourn. Señor director, ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Mi nombre completo es Mario Edgardo Tourn. ¿Y el Tourn cómo se escribe? Se escribe T-O-U-R-N. T-O-U, Tourn. Tourn N, ahí está. Tourn. Sí. ¿Pero lo está simplificando o alguna gente escribe Tourn sin la N final? No. ¿Es así? No, todos escriben con la N. Sí. Es una historia linda el apellido. Porque son franceses. La OU que se diptonga en U es del francés. Eso es francés, pero bueno, una historia linda porque es de una... ¿Están grabando? Sí, estamos grabando. Es una familia del norte de los Alpes, lindera con Francia, entre Francia e Italia, que provienen de una secta o de un sector del catolicismo que se separa en el 1200. Antes de Lutero, y Calvino. Se separan en el 1200 y crean a través de un comerciante, se llama Baldo, y crean la religión de los valdenses. Los valdenses, y se radican ahí, son perseguidos, bueno, por ser disidentes, y terminan en un pueblo que se llama Rorá. Rorá, que después cuando se hace la división política entre Francia e Italia, queda dentro de Italia. O sea que, en definitiva, todos mis orígenes, a pesar de ser franceses, el apellido y todo, están ahí en el norte de Italia, hablan el patois, que es una mezcla, y son valdenses, son protestantes. Y bueno, he ido muchas veces y se ha hermanado mi pueblo Alejandra con Rorá, a través de un primo que tengo que se ha dedicado a revisar toda esta historia. Una historia muy, muy linda. Y vinimos nada más que el barco que nos trajo, allá por 1882, vino porque se difundió, vos conocés el establecimiento La Forestal, que era de los ingleses en el norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, difundieron la necesidad de traer familias a cultivar el campo. Y una de las condiciones, uno de los conceptos que tenía que eran protestantes. Claro. Y bueno, así que estos que nada tenían que ver con los ingleses ni con nada, se vinieron acá. Y bueno, y eso fueron 3 inmigraciones de América del Sur. Ahí a Alejandra, a Colonia Valdense, justamente en Uruguay. En Uruguay. El pueblo se llama Colonia Valdense, sí.
Y el otro está en el sur, Bahía Blanca. ¿No sabes que Son tres inmigraciones distintas. la mujer de un hombre ya desaparecido, de Mario Basso, la mujer de Mario Basso, era hija de un capataz de la forestal? Ajá. Y cada vez que yo podía le preguntaba cosas, me contaba otra historia, no la historia de los empleados, de los hacheros, sino la historia de las casas, Claro. que y del armado del pueblo que tenían, y de las casas de soltería, todo. Y era otra visión, era distinto. Habían armado historias como esta, ¿no? No, muy linda, muy linda. ¿Y en Alejandra quién va? ¿Tu viejo o tu abuelo? No, en Alejandra vienen, tengo las dos familias, la de los Turn, que vienen, ya te digo, de aquella época, protestantes, y por otro lado una inmigración que vino de California, de unos cowboys, de unos buscadores de oro de allá que se vinieron por el Pacífico, cruzaron la cordillera y se radicaron en Alejandra, que son los Moore. Moore. More. More, exactamente. Bueno. Eso es el bigotudo que... Eso, ellos vinieron más a esta historia de la conquista, de la pelea contra el indio, de toda esta historia. Pero ambas familias, los Turk Para allí, y los Moore. porque si estos More, esos Moore, vienen en ese paquete, te falta poquito para Sundance Kid y todas las historias de los que se fueron al sur, los yanquis esos que venían. Sí, estos se radicaron, tuvieron mucha pelea, fue una etapa así violenta del enfrentamiento con los mocovíes, que eran la tribu de esa zona, Sí. y terminan matándole a mi bisabuelo, a un hijo, a Jeff Moore. Y él se deprime y se va. Y el único que queda acá, en Alejandra, es Tomás, que es mi bisabuelo, o sea, el padre de mi abuelo. Y bueno, él se radica, viene mi abuelo, mi madre, una familia grande allí, y el resto se vuelve a California decepcionado por la muerte de este hijo. Bueno, en esta... ¿Y que vos hiciste el primario en Alejandra? Yo hice el primero inicial. Resulta que mi padre era un corredor de seguros, vendía seguro para la Franco Argentina. ¿Cuántos hermanos eran cuántos tíos tenés? Y tengo de los dos lados un montón. Del lado de mi madre eran 13 y del lado de los... ¿13? Sí, y con dos matrimonios mi abuelo. Sí. Se casa primero, después fallece la esposa y se casa con una hermana. Sí. Y del lado de los Turn son 2 mujeres y 4 varones. ¿Y vos no? ¿Cuántos hermanos tenés? No, yo tenía una hermana que falleció muy joven, a los 30 y pico de años, que era mi única hermana, una mujer. Y ¿Más grande o más chica que vos? Más chica que yo, 2 años más chica que yo. Así que yo hice en Alejandra, el primero inicial, a mi padre le ofrecen en aquel momento la posibilidad de trasladarse como agente de seguro de seguros a Reconquista. Así que ahí me traslado. Y termino... ¿Cuánto hay de Alejandra a Reconquista? No hay mucho. No, hay 64 kilómetros. Lo que pasa es que 60 kilómetros hace 70 años no son 60 kilómetros ahora. Obviamente tierra. Sí. Hoy están las 2 rutas, tanto la de la costa. Al norte terminaban en La Criolla o Cañadita. Sí. El Tata San Justo, que era el que seguía para allá. Sí. No había más pavimento que hasta ahí. No. Y bueno, viajamos permanentemente en caminos de tierra. Y yo termino el primario en Reconquista. Y después he sido toda una historia de nómade, de migrante permanente. Porque de Alejandra, la mitad Reconquista, y después me manda a mi padre... ¿Pupilo a algún lado? Me manda al Liceo Militar de Santa Fe. Sí, Liceo General Belgrano. Liceo General Belgrano. Concepto de mi padre era que él quería que fuera universitario. No había universitarios, obviamente, no había ningún profesional en toda la familia, ni todos los Moore tampoco. Y entonces le decía que eso me iba a salvar del servicio y que no me iba a interrumpir la carrera. Claro, porque ese era el concepto. Sí. Como estaba el servicio militar que te interrumpía la carrera. Así que el secundario lo termino en Santa Fe. Lo hice todo en Santa Fe, de primero a quinto en el Liceo de Santa Fe. ¿Salías libre a pasear los domingos? Salía libre a pasear los domingos, cuando no nos quedamos por alguna inconducta adentro, porque sin franco. En esa época, en Santa Fe, supongo que acá en Rosario también,
las panaderías cerraban los domingos, salvo las que vendían alguna otra cuestión, como por ejemplo, onda roticería, empanada. Ajá. Y a los del liceo que salían los domingos le decían empanada caliente. Exactamente. Por esa razón. Exactamente. Estábamos los domingos. Pero bueno, el domingo era hasta las 11, era la hora pico de volver. Sí. Así que yo a Reconquista, donde estaban mis padres, iba poco. Son 300 y pico de kilómetros. Además había asfalto nada más que hasta Vera. Entonces era un problema. Muchas veces tomábamos un tren muy antiguo que hacía Reconquista Vera. Ahí nos bajábamos y tomábamos en la punta del asfalto el ómnibus. Así que te imaginás viajes de 9 horas, que sé yo, una cosa así, que entre traslado. Todo. No tenía mucha posibilidad de ir a los fines de semana a mi casa y bueno, salía a la casa de unos tíos ahí en Santa Fe. En Santa Fe, sí. Los fines de semana. Una pregunta que no pensaba hacer. ¿Te hiciste de Colón o de Unión ahí? Mira, fui más simpatizante de Colón, pero... Bueno, podemos seguir charlando tranquilos. Bueno, tranquilo. Pero esta historia del interior... Sí, siempre con un cuadro de Buenos Aires. Sí, habrás escuchado mucho, pero yo en realidad no, porque yo, no de Colón. Sí. No sé de dónde. Mi padre o mi abuelo, ella era hincha de Independiente de Avellaneda. Allá el fútbol se veía por el gráfico los lunes. Sí, tal vez los martes. Se escuchaba, sí, o martes. Nunca entendí, y no tuve oportunidad, o quizás no tuve la curiosidad, estando ellos en vida, de ver dónde arrancó esto de ser hinchas de Independiente en un lugar donde no hay fútbol, no había televisión. Pero esa herencia está. Sí, así que soy hincha de Independiente, mi hijo Independiente, esa historia así que bueno, por supuesto, entonces nunca llegué a simpatizar tanto con ninguno de los dos clubes está bien, sí. de Santa Fe. ¿Y de ahí te arrancaste para Rosario? Y bueno, termino el secundario ahí y me vengo a estudiar medicina. Vienen algunos amigos porque a Nómade le pasa eso, va dejando afectos. Va dejando afecto. Y a mí el liceo, sobre todo, me llenó de afectos, de amigos. Claro, esto de ser nómade, viviendo, o sea, estando pupilo, y allí no solo me sirvió, yo no conocía Rosario, había venido una sola vez a un desfile. Yo creo que estaba en cuarto año del liceo. Nos trajeron un 20 de junio y nos llevaron. Así que yo Rosario no tenía ni idea de nada, pero nada, Bigote. No sabía lo que era, no sé, ni los bulevares, ni nada. Y me vengo a estudiar medicina y me salvaron justamente los afectos de la gente del liceo, que eran rosarinos. Bueno, algunos de ellos compañeros de facultad, como Sandiano, Peralta, qué sé yo, Bernet. Había muchos que eran compañeros del secundario que estaban acá y que me ayudaron a meterme, porque no había había mucha confianza en los padres de aquella época. Nosotros ese verano, antes que yo empiece medicina, 64, ese enero, no sé por qué, pero tampoco había esa costumbre, nos voy con mi padre a Mar del Plata, a veranear. Tuvimos 15 días. Y como yo empezaba el premédico, me acuerdo, nada, él me había alquilado con un amigo una pensión y bueno, me pusieron en un tren en Mar del Plata, que decía Mar del Plata, Retiro, Rosario. Y nada, sin periodo de adaptación, nada. Vine, toqué el timbre de la pensión que mi padre me había contratado con un amigo, de Sarmiento. ¿Qué barrio era ese? ¿Qué zona? En pleno centro. Había una panadería, no sé si vos te acordás, la panadería del Jockey Club, sí, que estaba en Sarmiento, entre Rioja y San Luis. Sí. Ahí sobre sobre la panadería, escalera, y la planta alta era una pensión de estudiantes. O sea que ese olor a pan caliente. Sí, estaba. Pero éramos, no sé cuánto habríamos sido, 6, 7 personas que, bueno, teníamos un... ¿Y cómo era esa ciudad? Supongo que hay muchos lugares a pie. Muchos lugares a pie, pero no sé, yo me sentí muy contenido. Me sentí muy contenido. Yo tengo eso empieza en febrero de ese año,
bueno, me conozco ahí con, qué sé yo, un guitarrista, Alberto Andrín, gente, no eran que eran de estudiantes de medicina no había ninguno. Algunos estudiantes, otros que hacían algunas otras cosas. Era mixta la pensión, había hombres y chicos y chicas y no. Y cuando transcurre todo el año y qué sé yo, bueno, llega mi cumpleaños de agosto. Y vuelvo a la pensión después de haber tomado, comí con algunos amigos y qué sé yo, una cosa así. Vengo temprano, o sea, no sé por qué el motivo. Bueno, me estaban esperando todos los de la pensión a oscuras. Me habían apagado exprofeso la luz de las... Sí, cortaban las luces y yo subía la escalera esa así, a oscuras, pero decía, ¿qué habrá pasado? Bueno, a veces había un corte de luz. Y cuando llego a la planta alta me estaban esperando todo para festejar el cumpleaños. O sea que hacía no más de 7, 8 meses, menos, 6 meses que estaba en Rosario, 6 meses que los conocía. Y esos gestos te hacen sentir, bueno, te ayudan, te llenan de afectos y, bueno, obviamente, y uno retribuye todas estas cuestiones. 60 y algo, estás diciendo. ¿Era el monumento lo que es hoy? Porque estoy pensando, vos estás a 3 cuadras de Córdoba, a 2 cuadras de Córdoba, y Sarmiento está a 7 cuadras del monumento. Sí. O sea, estás a 10 cuadras de lo que hoy, siglo XXI, es un hito nacional, un sitio. Pero yo no sé si en esa época era un lugar. No tenía... yo creo que el monumento se fue cargando con los historiadores, con la reivindicación de toda la gesta de la bandera, de la creación de la bandera, y fue cobrando esta importancia. Es verdad lo que planteas, no, en aquel momento, bueno, eran los desfiles, pero nadie iba. Pero vos estás hablando, fuiste a un desfile, vivías acá, yo también vivía acá. Sí. No era un sitio, no era el ágora de ir a festejar las cosas ahí. No era, no tenía esto. Ahora, cambió mucho todo Rosario cuando le abren el río. Cuando teníamos todo el río parado por un paredón, sí, que adivinábamos, nos colábamos por ahí, conseguía una pelota, una cosa así, para buscarla, saltar el paredón, eso cambia muchísimo la perspectiva. Creo que no es solo el monumento. Rosario es la barranca, bueno, después lo que se hacen ahí en el Parque España, todo eso, lo que se está, la recuperación. Si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo
quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres, y trigo, y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Aquí estamos con la historia de Mario Tur. Parecido y diferente, cada uno de los entrevistados tiene un costado de la región Rosario. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. No es hoy lo que fue, pero la persona sigue siendo la misma. Por allí terminará definiendo eso de la aventura, el desafío, y que está muy vivo porque toda persona que sigue queriendo enfrentar desafíos está realmente vivo y con todo funcionando en la sociedad donde estamos, que es la región Rosario. Segundo tramo de la historia de Mario Tur. Señor director, ahora. No, eso es 94, sí. Porque Oriol Bohigas, el arquitecto que arma el proyecto de la donación del rey, Parque España, todo eso es 94, 93, 94, pero yo cito 94 porque es fácil acordarse, porque es el año también de la Convención Constituyente, varias cosas pasan en 94, se empieza a abrir el río. Pero desde el 60 al 94, Mario... No, pero era tal cual, era así, no era un lugar emblemático. Esto que vos decís, los festejos. Yo me acuerdo, sin ser centralista o de bueno, no te ofendas por esto, porque ya veo que me pongo en una situación, te pongo en una situación incómoda, pero me acuerdo que yo los festejos de algún campeonato, que bueno, que por curiosidad uno va, ya te digo, tenía mi corazón futbolero en Avellaneda que no conocía, pero los festejos y todo se hacían por calle Córdoba. Claro. Partían ahí de Córdoba y Corrientes, entonces se iban y se hacían caravanas, eso era festejo, pero hoy... O al lado de la sede también se festejaba. Sí, pero hoy, no sé, cualquier acontecimiento, la gente cierra los ojos y va al monumento. ¿Y desde la pensión de Calle de Sarmiento pasaste a algún otro lado después? Sí, de la pensión de Calle de Sarmiento no estuve muchos años, creo que estuve 2 años, una cosa así. Y allí sí, ya con más tiempo y... ¿Una casita, un departamento? Una casa en calle 3 de Febrero, que siempre dijo que le dije a mis amigos que cuando nos vimos la deberíamos haber comprado, que la llamábamos La Verde, porque tenía la puerta pintada de verde. Sí. 3 de febrero 28-27, o sea, entre Lagos y Richieri. Y bueno, eso ya... Digamos, zona hospital, centenario, facultad. Sí. Y además ahí ya, en su mayoría, no todos, por algunas razones, pero en su mayoría éramos 1, 2, 3, 4 seguros estudiantes de medicina. Vivía otro que estudiaba abogacía, porque era amigo, pero eso ya era un barrio de medicina. Esa era una media Francia con Adoquín todavía. Sí, no, y 3 de febrero ni que hablar. Sí. Era así, se jugaba al fútbol en la calle. O sea, dejaba pasar por ahí un auto que venía, pero seguía jugando al fútbol en la calle. ¿Escuchabas radio en esa época? ¿O ya había aparato, el Winco ya estaba... No, sí, había el Winco y había, sí,
Pero no escuchaba radio, no escuchaba radio. ¿A Nada. dónde se iba? Aparte del bar de la facultad, que ese supongo que es común en todas las facultades, hay un bar al lado. El ¿sí? bar de Francia y Santa Fe. Sí. ¿A dónde se iba? ¿Había alguna salida? Estamos hablando de la década 60-70 en Rosario y vos estudiante. Para seguir con Sedonio Flores de Bolsillo Flaco. Sí. Pero, ¿dónde se iba? ¿Cuál era la salida? Teníamos bares, algunos así en el barrio, había uno bastante concurrido por nosotros que era en calle Mendoza, a la misma altura, pero por Mendoza, el bar de la facultad, y después había algunos otros lugares. Tejedor se llamaba, me parece, el bar de la facultad. Tejedor se llamaba o algo así. Tejedor es el dueño, sí. Y había algunos lugares, claro, pero ya más vinculados a la ciudad, así, algunos boliches. ¿A cuál recordás? Cóctel Elena, estaba por calle... No tengas miedo, todo prescribió, ¿eh? No. Y después el otro que hizo Mario Pirandelli ahí en calle Santa Fe. Profesor Plum. Profesor Plum. No, ese estaba abajo. Sí. No, había, pero no eran así los lugares, diríamos, que, como vos me preguntás, que concurríamos los estudiantes. ¿Y Peñas? Sí. Había Peña. No me digas así porque te voy a preguntar un nombre inmediatamente, ¿eh? No, bueno... digo por lo siguiente, ¿a dónde voy? Vos sos un estudiante en la década 60-70. Y la década 60-70 es una de las últimas décadas en las que podías salir a pasear sin documento, para dar un dato. O podías decir, voy para allá y te ibas silbando a la madrugada. No sé, quería saber cómo era eso. Sí, las peñas No eran... es que ahora no se puede hacer, pero en esa época nadie pensaba otra cosa que salir silbando y silbar, ¿no? No, y tratar de... la única incomodidad era si el lugar era más lejos o más cerca. Sí. Pero no tengo así una peña que concurríamos, qué sé yo, esta que estaba en Santa Fe y Buenos Aires, ahí sí, en la bajada. La casa de la abuela. La casa de la abuela, qué bien. Yo tengo que venir más seguido a estar con vos. La casa de la abuela, exactamente. Bueno, estaba el sótano de calle Mitre. A los Caños. A los Caños. Sí. Ese sótano de calle Mitre íbamos bastante. Sí. Pero bueno, ahí sí, ahí te puedo decir que en esos lugares, peñas, por ejemplo, eran lugares más vinculados con la vida universitaria, o sea, con el universitario. Los otros boliches eran más de gente de la ciudad, no de la gente de la ciudad, pero las peñas en aquella época eran concentración de estudiantes. Había... Me decís que había 2 o 3 amigos que conocías y que te trajeron hasta Rosario más tranquilo, o que tenía data. Pero ¿cómo recibía al de afuera la ciudad? No, excelente. Porque los de la pensión, esos que te festejaron el cumpleaños, si vivían en esa pensión, mayoritariamente deben haber sido de afuera también. Lo que pasa es que el afuera y no afuera de Rosario no había un distingo claro. No había un distingo claro. Yo creo que muchos de mis amigos, inclusive que eran de Rosario y que incluso compartieron el secundario conmigo, caso de Santiago, venían de Calchaquí. O sea, eran familias que... ¿Estamos hablando del sandiano que se fue a Mar del Plata? Estamos hablando de Hugo, Rogelio, de los médicos. Sí. No, están acá, están en Rosario. Pero me refiero a esa familia, lo único que había pasado es que años antes se trasladaron los padres y pasaron a ser rosarinos. Yo decía, eran de Rosario. Pero había mucha inmigración interna hacia Rosario. Mucho. Era una ciudad muy atractiva. O sea, Rosario tuvo siempre, para el del interior, una cosa distinta que Santa Fe. Santa Fe era una ciudad más vinculada con el gobierno, con la cosa del Estado, ¿no es cierto?, con las cámaras. Rosario era una ciudad más abierta y mucho más amigable, ¿no? Y por supuesto con un potencial grande. Bueno, en esa época todavía no lo teníamos medido, no éramos el puerto que fuimos después. Sí, el uso del puerto. Puerto tal vez sí porque por obligatoriedad del río, ¿no? La barranca del Armado. Y en esa época el puerto estaba adentro. Sí, estaba en el propio centro. Estaba adentro. Yo recuerdo haber ido a Canal 5
y tener que esquivar camiones y el vivac que estaban haciendo algo y algunas señoritas visitando a los que estaban haciendo algo. Estaban haciendo el vivac. Sí. Pero yo recuerdo un límite, por ejemplo, decime si vos lo notabas. 27 de febrero era una especie de límite. Sí, totalmente. Y no Francia, sino Avellaneda, otra especie de límite. Era más siendo estudiante, se me ocurre. Había límites de la facultad. Sí, no. ¿Vos notabas eso? ¿Cómo era esa ciudad? La verdad es que, bueno, siempre fui muy urbano. Yo siempre fui muy urbano. Excepto el río, que me gustó siempre, y para lo cual tenés que salirte del centro. Sí, esa época era el Puntazo y la Arenera. Exacto, nos cruzábamos ahí y listo. Pero me refiero que, sí, a nadie se le ocurría. Como después sí, una vez que fuimos, que nos recibimos y que yo, bueno, se abrió mucho la costa, íbamos hasta Baigorria, me acuerdo, a comer algún asado, pero no. Te pregunto esto por lo siguiente, decís que llegaste a Rosario y no tenías ni la más fucking idea de las calles. ¿Cuándo aprendiste los nombres de las calles? Porque además viviendo en Sarmiento, sí, la facultad te era... Sí, creo que con el tiempo y mucho después, me parece que que en la etapa esta que estamos hablando de estudiantes eran todas las perpendiculares a Córdoba. Te pregunto eso, Mario, por lo siguiente, por ejemplo, ir por San Martín y terminar allá en La Mandarina, era una aventura. Sí. Sí. El mismo Fischer para otro lado. Bueno, también. ojo que San Martín la conocíamos porque era la salida a Buenos Aires. Claro. Íbamos a Buenos Aires, yo iba a veces por cuestiones de, qué sé yo, hice medicina nuclear, entonces iba a la Comisión de Energía Atómica, yo viajaba. Pero la salida era por ahí. Y también yo creo que fue una de las primeras áreas que no íbamos al oeste. Hoy está todo Fisherton, Funes, todo para allá. Claro. Antes se extendía hacia Buenos Aires o al norte. Éramos bien costeros en Rosario. Pero lo que vos te referís acerca el vivir siendo de afuera, nunca me he sentido extraño, nunca me he sentido de afuera. Al contrario, tengo una gran sensación de reconocimiento, de agradecimiento a Rosario como ciudad que me brindó muchísimas cosas. O sea, creo que, y como yo, es una cosa creo que bastante generalizada, bueno, vos como periodista lo habrás escuchado, la sensación que tenemos los que no nacimos acá, de sentirnos rosarinos y de reconocimiento, quizás más que los que nacieron, por haber tenido una ciudad que nos acogió, que nos recibió, que nos permitió estudiar, trabajar, bueno, tener la familia. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3, 2 varones y una mujer, y ya tengo una nieta de 1 año y 4 meses. Así que, eso ya da un índice de rosarinidad muy grande, todo eso. Sí, es una vuelta yo creo que es un revival de la familia, ¿no? Uno va, las 2 familias mías, las 2 familias de nuestra pareja, tanto de mi esposa Alicia como la mía, teníamos un gran concepto de unión, de familia, de compartir los domingos, de tener cosas así juntos. Y bueno, se van yendo los mayores. Bueno, y esto aparece. Sigamos, 3 de febrero, La Verde, como vos le decís. La Verde. ¿Y después? ¿Y después? Después fuimos a una casa allá en Pasaje Bering y por una crisis del alquiler no pudimos seguir alquilando allí. Y yo me recibí cuando, esa fue la 4ª, y me recibí ya viviendo en calle Tucumán y Vera Mujica. Ahí también alquilamos un departamento, pero ahí era más chico. Ya tenía un solo compañero de casa, alquilábamos un departamento ahí en calle Tucumán, Vera Mujica, a 3 cuadras de la facultad, y allí ya fui cuando me recibí de médico. Cuando llegaste todavía estaba, o sea, que decís Vera Mujica, lo que sería el puesto de llegada de los lecheros, ahí, los carros. Cuando llegaste en 60, no sé cuándo fuiste a vivir a Tucumán y Vera Mujica. Ahí ya fui
Creo que sigue estando En el todavía. 71, 70, por Sigue ahí. estando todavía el adoquín y eso no está desarmado, pero ahí paraban, sobre el 60 paraban los carros, Los repartidores. los carros lecheros paraban Mirá ahí, vos. los carros, sobre el 60. Ajá. Tal vez algunos se enoje porque era leche suelta todavía, no. Claro. Estaba Cotario par armándose, no había tanta pasteurización. Era la espalda de lo que es la Facultad de Odontología. Claro que había. Sí, era una cosa un poco desordenada. Exacto, ahí. Sí. ¿Cómo era medicina? No, medicina. Pregunto al revés. ¿Cómo era medicina? ¿Cómo era con el hospital? ¿Cómo era esa vida? ¿Era vida hospitalaria? ¿Cómo era eso? Sí. La verdad es que siempre nos hizo sentir orgullosos a los estudiantes. No te olvides que siempre, en alguna medida, las universidades en el interior compitieron siempre con la Universidad de la Capital. Sí. Con la UBA, siempre fue la competencia, con todo lo que es la Escuela de Medicina de Buenos Aires. Pero estaba muy conceptualizada la Facultad de Medicina. O sea, había este concepto y que yo creo que después trajo sus resultados, sus réditos para la ciudad, ¿no? Porque este desarrollo médico que tenía nombres emblemáticos en cada especialidad que eran reconocidos por los habitantes. Cada titular de cátedra era una figura en la ciudad. Exactamente. Y en aquella oportunidad todavía las organizaciones de asistencia médica estaban todavía sujetas a los nombres. O sea, era la escuela de fulano, o la escuela de Mengano. El niato. De tal. Entonces, esos nombres surgieron y dieron el origen a las siguientes promociones, donde ya, se va desarrollando y generando toda esta suerte de etapa mucho más orgánica, mucho más institucionalizada de la medicina, tanto del sector público como del sector privado, y que viene en muchos casos, porque aquel que podía en aquel momento, en muchas especialidades, iba y se atendía en Buenos Aires. Bueno, esto hace unos cuantos años que no es un requerimiento y que antes dependía de tu capacidad económica. Bueno, esto me puedo atender acá, así con algún pero, no en todas las especialidades, por supuesto, no, la mayoría están cubiertas, pero teníamos, en aquella época cuando en lo mío se desata el gran desarrollo del diagnóstico por imágenes, en los primeros años el tema era cómo contener a estos pacientes que se estudiaran acá y que no fueran a la capital. Ya comenzó a funcionar la nueva línea de transporte urbano Ronda Ciudad Universitaria Rosario Sur, conectando de forma directa a los barrios Las Delicias, Dorrego, Tiro Suizo, Las Heras, Nuestra Señora de la Guardia, Domingo Mateu, Tablada y barrio de Hospitales con la Siberia, y a vecinos de República de la Sexta con la Zona Sur, con unidades 100% adaptadas para usuarios con movilidad reducida y servicio de transbordo. Circula los días hábiles y es uno de los 4 nuevos servicios que se están incorporando en el transporte urbano de pasajeros, junto con las líneas 115 Bandera Aeropuerto, la línea diferencial Rosario Sur y la extensión en la línea 153 Negra. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Tercer, último tramo de la historia de Mario Tour. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Podría decir el doctor Mario Tour, porque esa es su profesión con diploma. Pero en realidad estamos hablando de un personaje de la región Rosario que nos cuenta de cómo vino, cómo se instaló y por ahí se le mezcla el futuro. Es raro en las historias de gente común que aparezca el futuro. Pero lo dicho, si aparece el futuro es que el empuje sigue fabricando mañana. Y si hay mañana, quiere decir que el presente es esperanzador. No me volví medio poeta, larguemos esa parte. Vamos al reportaje, último tramo de la historia de Mario Tour. Señor director, ahora.
Y en ese sentido, ¿la facultad, el centenario, sirvieron o esto se desprendió? Sirvió mucho en las cuestiones básicas. Después se hizo un paréntesis, ¿qué digo las cuestiones básicas? En la clínica, en la cirugía, en todas las especialidades así poderosas. Después, claro, en lo mío, que fue siempre el inicio entre la clínica médica, la medicina nuclear y la radiología, son las tres especialidades que cursé, se hizo un bache producto de la tecnología. Los hospitales públicos no tenían el acceso a la tecnología. Bueno, eso genera un bache. Una diferencia. Una diferencia, sí, genera una diferencia, pero la facultad siempre fue muy, muy prestigiada y lo sigue siendo, ¿no? Tienen ahora los hospitales públicos y quienes están en esta responsabilidad de la sobredemanda que tienen, las estructuras médicas, o sea, que los pacientes cada vez se tratan más enfermedades, cada vez por suerte podemos sobrevivir más a muchas de ellas y dar respuesta. Esto genera una demanda de toda la población. Y bueno, los hospitales públicos están, a pesar de que se construyen y se hacen, y están saturados y tienen esta problemática de la gran población que pueden atender. Pero la facultad... Hay una diferencia, para poner un número, ¿hay una diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI? Para poner una diferencia, de cualquier manera, todo lo que sea aparatología, por poner un nombre rarito, arranca en el siglo XX, siempre hubo. Sí, no, pero hay una diferencia. Esto arranca en los 70, arranca en los 70, así que transcurren 30 años del 25 años del siglo XX. Lo que pasa es que como la velocidad cada vez es entre un aparato y el otro, entre una mirada y la otra, es cada vez más rápido. Por eso digo el siglo XX y el siglo XXI. No percibo allí un quiebre. Por supuesto que la velocidad de mejora es cada vez mayor. Yo te digo lo que estoy preguntando en lo tuyo. Sí. Te doy un ejemplo de otra cosa. No te asustes por los nombres que doy. No, me lo aguanto. Sí, sube Menem al poder Sí. y sube la señora María Julia. Sí. Y nosotros teníamos aparato con disco, por eso discábamos, y en 6 meses dividen, aparecen Telecom y Telefónica, y empieza a aparecer un ladrillo inmenso así, que es el primer aparato celular. Y eso es 89, 90, 91. Pongamos 90 para que se entienda. Del 90 al 2015, desde ese mamotreto y desde esos aparatos de línea, abandonamos el aparato de línea y con un pijindrín así tenés internet, o sea, en 25 años el acelere fue fenomenal. Lo que pregunto es eso. Si hay en lo tuyo, sin Menem y sin María Julia, si hay una jugada de... ¿Por qué? Porque en el 2000 todavía teníamos aparatos pesados y en 10 años, y yo creo que ahora, o sea, a esa velocidad me refiero. Sí, sí. Y vos sos, como yo, venís de una ruta de tierra, o sea que todo esto fue al lado tuyo la velocidad. Totalmente, así explicitado está claro. Lo único que yo no hago, no divido 2021 como una cuestión emblemática. Marco, yo creo que se vea, ¿no? El acelere, bueno, el desarrollo de la gestación de la tomografía computada de los 70, que recibió el premio Nobel de Hanfield, de ahí en más, bueno, el desarrollo de medicina nuclear, y ahí vinieron todo, la ecografía, tomografía, resonancia, etc. Pero eso surgió. Obviamente, en la implementación, el poder disponer de esos equipos era mucho más compleja, mucho más difícil, había que entrenarse, estar. Bueno, como toda cosa, como aquel ladrillo que vos decís de telefonía celular, hoy poder disponer en un sanatorio, en un hospital, de un equipo de tomografía de resonancia, obviamente cambió sustancialmente por sus valores y por la disponibilidad, por la simpleza de todas estas cosas. Se simplificaron muchísimas cosas, pero sobre todo aquello que fue el inicio de la implementación de lo digital, hoy avanzó sobre toda la medicina. De ahí me salto a 2 preguntas que están conectadas. Una, vos hiciste clínica médica, Sí. era una mirada sobre un paciente, ahora es un ojito
¿No te sentís medio intruso mirando adentro de una arteria? ¿No sentís medio, estás viendo algo que no veía la otra medicina? Esa es una cosa, ¿no? Sí. Y la otra es si eso no acelera la cantidad de pacientes por día, porque antes un examen te llevaba... Absolutamente. ¿Cómo es eso? Acelera muchísimo. Esto que vos decís, el intruso. El paciente hoy no somos intrusos, porque hoy el gran desarrollo y lo proactivo con el paciente, la mirada puede estar en el paciente, pero el trabajo en equipo. Hoy los médicos que trabajan sobre un paciente están interrelacionados, tratamos de no repetir exámenes, tratamos de no repetir, de poner incomodidades, de resolver el tema, pero este trabajo en equipo antes era la mirada de un clínico, bueno, su visión, su criterio. Hoy, no sé, ¿en qué especialidades te puedo decir? Mamografía. Hoy no es que el médico no sea importante, no es que el ginecólogo no sea importante, no es que el cirujano no sea importante, pero hoy el arsenal complementario que tienen esos profesionales los obliga al trabajo en equipo. La mamografía, la ecografía, entonces estamos no invadiendo, no es que estamos mirando, estamos trabajando y eso genera además mucha tranquilidad. Bueno, pero ahora plantate en Mario Tour. Cuando vos arrancaste todo eso no existía. No. ¿Cómo operó en tu cabeza eso? Y bueno... como las cosas, de un día para otro te fue apareciendo el bigote y no te diste cuenta. Lo decía bueno, la vieja, la histórica frase esta de que hay que tener la suerte de estar en el momento justo, en el lugar justo. Bueno, el más cercano que lo dijo fue Menotti, cuando estuvo en el momento justo, no justo, a pesar de todas las críticas que después pero que yo creo que fue realmente cuando nos dejó ese primer campeonato del mundo. En esto también, cuando yo soy invitado por el profesor Añaños a empezar a trabajar en medicina nuclear, bueno, estuvimos en el momento justo en que esto se desarrolló. ¿Y en tu cabeza? Y en mi cabeza... Porque supongo que el viejo Tour y el armado era, el nene va a tener un consultorio. Y claro. Tuve un consultorio en calle de Ayacucho, que duró pocos meses, porque después me fui apasionando con este desarrollo tecnológico. Era difícil para los que estábamos allí no apasionarnos, era muy difícil. Y tanto así que, bueno, surgen estos dos grupos de la ciudad, producto de una... en ese momento era la imposibilidad de los sanatorios de tener la tecnología. Entonces se creó un grupo que provee esta tecnología en la clínica de tomografía computada, se llama en calle Oroño, en su momento a un determinado grupo de sanatorios y como consecuencia el mismo año, en el 78, surge el Instituto Gama con la anuencia, el aporte y el trabajo en conjunto con otro grupo de sanatorios. Bueno, eso fue la forma de poder abordar la tecnología. No era que ninguno individualmente no la quisiera, sí. Hoy no hace falta grupos. Tuvieron que cooperativizar para poder acceder. Para acceder. Eran carísimos. O sea, el primer tomógrafo que compramos nosotros, que valía $1.150.000, eran cifras que no sé, eran medio de novelas. Bueno, no solo eso. Pensá que traer un equipo, meterlo en la Argentina, el primer tomógrafo nuestro fue el Sint, una empresa israelí. Traerlo a la Argentina, garantizarte repuestos, traer la mano de obra, el mantenimiento, era una cosa tremenda. Por eso es que nos cooperativizamos. La mirada tuya ahora, para cerrar, te plantás en aquel pibe de Alejandra, o en aquel muchacho de Reconquista, y de cada lugar vas sumando. ¿En qué sitio te sentiste que todavía había aventura? ¿En qué sitio dijiste, bueno, no sé qué va a pasar mañana? Porque ahora más o menos sabés qué va a pasar mañana. ¿En qué momento no sabías? Creo que vamos a estar en desacuerdo ahí, como no sé qué me planteaste en el fútbol. Yo creo, y sinceramente, que una de las máximas aventuras, comparando la de Hanna, no sé, máxima, perdón, no la puedo medir, porque aquella, venir de Mar del Plata acá a estudiar medicina, a hacer el premédico, abertura más grande que esa no existía, no conocía a nadie, tenía 2 o 3 referencias de
amigos y un teléfono, y que no había celular, obviamente. Pero siempre fue una etapa, yo no digo de aventura, la vida me llevó a constante desafío. Y esos desafíos tuvieron, bueno, sus crisis, en el 89, con la devaluación, en el 2001, y en otras que no estaban vinculadas a algunas cuestiones, diríamos, sustancialmente externas, sino propias del desarrollo de nuestra empresa. Pero hoy no estamos exentos de aventura, no perdí la aventura. Yo creo que hoy, marzo 2015, estoy así involucrado, estoy partícipe, involucrado y en un rol bastante protagónico de una gran aventura de mi grupo, que esta construcción que estamos ahí desarrollando, que es el Hospital Privado Rosario, o sea, la transformación del ex ferroviario, que para los momentos que estamos viviendo, para las dificultades de importación que tenemos, para el financiamiento, para la cantidad de cosas que tenemos, es una aventura enorme. O sea que no puedo recordar otras. Las que vienen, las que vienen son. La última es la que. Esta última creo que no sé si las otras fueron, seguramente habrán sido algunas mucho más graves o más determinantes, eran sí o no. Esta no llega a ser así un todo nada, pero que sí tienen capacidad de quitarme el sueño como en aquella época, sentirme protagonista y no querer bajarme del coche. ¿Cómo venderías la ciudad? Al de afuera. Al Comeback Rosario, el Venga Rosario. Así como te conté lo de la facultad, después me tocó en mi vida profesional y después vida empresarial, de grandes emprendedores. Yo creo que usted tiene una idea, venga, que va a encontrar gente. O va a poder, va a haber alguien un camino que seguir. Creo que es una ciudad que se hizo sola, no tiene, bueno, no sé, vos quizás no tiene fecha, no tiene... Persona no tiene, y acta tampoco tiene. Y tampoco, bueno. Yo que pensé que por ahí se descubren cosas, digo, yo no sé que... No, está el curita Zugaray en una parroquia, claro, y está el Villorrio, pero nada más. No. Bueno, creo que la definiría si venga, tiene capacidad de emprender a todo nivel, qué sé yo los veo a mis hijos, los veo amigos de mis hijos, algunos que ya son casi mis hijos, que han sido en toda su etapa de educación, como nos pasó a todos, y los que quisieron han encontrado en distintos rubros un ámbito, a pesar de las crisis. Pues no podemos decir que esto se salva y está bien cuando el resto está mal. No, esto es invendible. ¿Vos aconsejás venir a Rosario? Yo cuando llego a venir a Rosario, la situación del país hoy para mí no es la ideal, ni mucho menos, pero no lo resolvería cambiándome de ciudad. Creo que Rosario de esta situación va a salir, hemos tenido mejores y peores momentos, vamos a salir porque creo que hay voluntad del conjunto de arrancar. En otros lugares no se sienten tanto, están los propios del lugar, en el interior es así. Son diríamos la oligarquía en términos entre comillas, ¿no? Digo, de los fundadores del pueblo, y el resto es otra cosa. Acá en Rosario empujamos todos, los que la fundaron estuvieron en esa época, hasta lo que no tenemos nada que ver con su nacimiento y todo, pero bueno, yo ya con todo lo que he vivido acá, con 3 hijos y una nieta, ya me siento muy rosarino. Gracias. Gracias, Bigote. Gracias a vos. Bueno, parecido y diferente, esto es Historias de Gente Común. Todas las semanas una nueva oferta o una oferta parecida y diferente. Hasta aquí fue la historia de Mario Tour. En 7 días, en una semana, volvemos apuntando a esto que es el perfil inconcluso de la región Rosario. Un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.